Estimado participante, desde H. Rauseo y Asociados Consultores te damos una cordial bienvenida para esta nueva formación. Ponte cómodo, iniciemos. En esta formación estaremos hablando sobre la prevención de riesgos laborales a través de la anatomía de la seguridad laboral, las cuales vamos a conversar sobre las estrategias operativas, el cumplimiento normativo de la LOPSIMAP y respuesta ante incidentes en entornos de alta exigencia. Mi nombre es Leonardo Armada, soy licenciado en Ciencias del Fuego, Rescate y Seguridad. Demos inicio a este módulo de formación profesional. Anatomía de un accidente laboral. Definamos entonces, de acuerdo al artículo 69 de la LOPSIMAP, qué es un accidente laboral. Y se entiende por accidente de trabajo todo suceso repentino que produzca en el trabajador o la trabajadora una lesión funcional o corporal, permanente o temporal, inmediata o posterior, o la muerte, resultante de una acción que pueda ser determinada o sobrevenida en el curso del trabajo, por el hecho o con ocasión del trabajo. Entonces, definamos 3 puntos claves o refresquémoslo. Suceso repentino, acción que es exterior, violento o sobrevenido, que genera una lesión funcional o corporal, bien sea física, psíquica, que puede ser inmediata o posterior, es decir, puede tener efectos inmediatos al accidente o días posterior, e incluso la muerte. Y a este segundo punto le sumamos la ocasión del trabajo, durante el ejercicio de las labores o bajo órdenes del empleador, por el hecho del trabajo, es decir, por hacer el trabajo, o con acción del curso del trabajo, por una actividad que se esté realizando durante el trabajo y que se desencadene el accidente. ¿Qué ocurre? Que esto, de acuerdo a la ley orgánica, es lo que realmente se define como un accidente laboral. Siguiendo con lo anterior, entonces, un accidente laboral no solo es un evento que está limitado a un centro de trabajo o a una actividad específica per se, o a un evento originado en una planta o en un sitio de trabajo. La Ley Orgánica de Condiciones Medio Ambiente de Trabajo, en su artículo 69, también establece un espectro amplio de escenarios que amparan la figura del accidente laboral, dando por entendido que serán igualmente accidentes de trabajo: 1. Las lesiones internas que, determinada por un esfuerzo violento o producto de una exposición a agentes físicos, mecánicos, químicos, psicosociales, condiciones meteorológicas sobrevenidas en las mismas circunstancias, pueden ser determinadas como un accidente de trabajo. Las acciones acaecidas en actos de salvamento y en otra naturaleza análoga cuando tenga relación con el trabajo. Los accidentes que ocurren o que pueden resultar de las actividades de los brigadistas a la hora de aplicar rescate o a la atención de emergencia van a tener una relación directa con el entorno laboral, porque ellos están prestando su servicio altruista por la seguridad y la protección de sus compañeros, de sí mismos. Entonces, la ocurrencia de accidentes durante esta prestación del servicio es catalogada como un accidente de trabajo. El tercer punto tiene que ver con los accidentes que sufre el trabajador o trabajadora en el trayecto hacia y desde su centro de trabajo, siempre y cuando este ocurra durante el recorrido habitual, salvo que haya sido necesario realizar otro recorrido por motivos que no le sean imputables al trabajador o la trabajadora, pero
que exista una concordancia cronológica y topográfica en el recorrido. Aquí estamos hablando entonces de los accidentes por trayecto o accidentes por interines, cuando como trabajadores estamos dentro, uno, del vector cronológico del tiempo declarado para nuestro rutograma, y que estemos en la ruta primaria o alterna que hayamos declarado. ¿Qué ocurre? Que puede haber circunstancias sobrevenidas que nos impidan tomar nuestra ruta habitual o secundaria y tomemos una tercera vía, siempre y cuando tenga concordancia de tiempo y ubicación. Nosotros estamos cumpliendo con lo que es nuestra declaración. Claro está, no podemos hacerlo un hábito, no podemos salirnos de esta ruta, es decir, voy en la ruta habitual a mi domicilio y hago una parada porque tengo que ir a la panadería o porque tengo que ir al supermercado a comprar unos víveres o porque tengo que buscar a mi hijo o mi hija en la guardería o en la escuela y entonces luego continúo a mi hogar. No, en esas condiciones se estaría rompiendo la relación laboral y por ende la concordancia por interines. Y el cuarto supuesto o aspecto también catalogado como accidente de trabajo son todos aquellos accidentes sufridos durante el desempeño de cargos electivos en organizaciones sindicales y sus respectivos traslados. Por ejemplo, aquí estaríamos hablando no solo de esas actividades sindicales, porque si no, la empresa no tiene sindicato, no aplica. No obstante, las actividades que sean en representación de la empresa pueden ser catalogados como un accidente de trabajo si se ven ocurridos durante ese tiempo de representación. Por ejemplo, un evento de caridad, una actividad extramuro por respuesta a lo que es el programa recreativo laboral, una visita a un organismo del Estado porque estoy gestionando alguna permisología, tiene ocasión o hecho de trabajo. Entonces, ingresa dentro de las características para la determinación de los accidentes de trabajo. Ya habiendo conocido la definición de accidente de trabajo, es importante conocer la matriz de causa raíz de dichos accidentes, que son los actos versus las condiciones. En la gestión de seguridad se deben aislar dos variables fundamentales que desencadenan el incidente o accidente de trabajo, entendiendo que un incidente de trabajo es un evento inesperado, al igual que el accidente, pero que no genera lesiones funcionales inmediatas o posteriores. No hay una víctima, pero hay una pérdida de tiempo y en algunas ocasiones pueden haber pérdidas materiales. Estas causas están determinadas entonces por dos variables. El factor humano, determinado por los actos inseguros, y los factores ambientales del entorno de trabajo, determinados por las condiciones inseguras. Entonces, ¿qué son actos inseguros? Son aquellas situaciones, acciones, actos realizados por un trabajador que se determinan por comportamientos que violan los protocolos de seguridad. Es una decisión personal. Yo, trabajador, decido no colocarme un equipo de protección personal. Decido no cumplir una norma de seguridad. Estos comportamientos van a desencadenar un accidente. Por ejemplo, operar una maquinaria sin autorización. Conducir un vehículo a exceso de velocidad cuando voy en el trayecto de mi domicilio al centro de trabajo. Anular, puentear o eliminar una guarda de seguridad a la hora de hacer un mantenimiento.
realizar labores bajo fatiga extrema o bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, incluso de tipo legal, como medicamentos, analgésicos fuertes, antialérgicos e incluso bebidas alcohólicas o chimó. Por su parte, las condiciones inseguras tienen que ver con defectos inherentes al entorno físico o al diseño del sitio o centro de trabajo. Por ejemplo, un cableado eléctrico expuesto o desgastado, la ausencia de señalizaciones de seguridad o la falta de iluminación o una iluminación deficiente. Atmósferas tóxicas por una ventilación deficiente o inexistente. Estas condiciones van a desencadenar a un corto o mediano plazo la ocurrencia de un accidente. Bien, pero para poder saber cómo prevenir, manejar o mejorar estas condiciones o estos actos inseguros, es necesario realizar un mapeo sistémico de los agentes ambientales que superan el límite de tolerancia fisiológica y que los vamos a conocer como riesgos. Riesgos laborales, riesgos ocupacionales. Es importante que nosotros tomemos el papel del diagnóstico y podamos identificarlos, que podamos reconocer cuáles son los riesgos que tenemos dentro de nuestros entornos de trabajo. Hablemos de los 4 principales, no los únicos. El principal, riesgo físico. Este tiene que ver con carga térmica, ruido, vibraciones, radiaciones y temperaturas extremas, tanto frías como calientes. Otro de los riesgos son los riesgos mecánicos. Por ejemplo, el atrapamiento o aplastamiento, la proyección de partículas, las caídas de distinto nivel, cortes o choques móviles, el golpearse contra una estructura o ser golpeado por algún objeto que se proyecta o cae. Tercero de los riesgos, el riesgo químico, originado por la inhalación de vapores, la exposición a gases o vapores tóxicos, a rocíos, nieblas y humos que pueden ser ácidos, corrosivos o metálicos. Y el riesgo biológico, que está principalmente ocasionado por la exposición a microorganismos patógenos, derivados orgánicos y vectores de transmisión como el zancudo Aedes aegyptus, que es transmisor del dengue. También tenemos otros riesgos como el riesgo psicosocial, que tiene que ver con la interacción de las personas con el entorno que los rodea, la atención al público, el tratar con distintos caracteres de personas. Y el sexto riesgo, que tiene que ver con las condiciones meteorológicas, la lluvia, el sol, fuertes ráfagas de viento, inundaciones. Son factores que están fuera del alcance del trabajador, pero que de una u otra manera puede tener una exposición y conllevar a la ocurrencia de un accidente. Muy bien, conocimos la definición de accidente de trabajo, conocimos la raíz, causa de los accidentes y algunas de las condiciones de riesgo a las cuales las trabajadoras y trabajadores se exponen y que conllevan a la ocurrencia de dichos accidentes. Pero ¿por qué ocurren los accidentes laborales? De acuerdo a la teoría de la casualidad planteada por Frank Beer, este representa de forma gráfica la proporción que existe entre los incidentes que no tienen pérdidas y los accidentes con pérdidas de tiempo, vida o material. Beer plantea que los accidentes
se pueden evitar y prevenir si se estudia la raíz de los mismos. Recordemos, actos y condiciones inseguras. A través del estudio de Beer, quien plantea la pirámide de Beer, expone que cuando ocurre un accidente fatal, en la cima de la pirámide, lo vemos allí, accidente letal o fatal, detrás de ese accidente ocurrieron 10 accidentes leves. Asimismo, ocurrieron 30 accidentes con daños a la propiedad o pérdidas materiales, sin lesiones a las personas. Pero también, o a su vez, ocurrieron 600 incidentes donde no hubo ningún tipo de daño, solo pérdida de tiempo o quizás un susto. Analicemos entonces la teoría de Beer, que dice que detrás de una muerte fatal habían 600 oportunidades de corrección, 600 incidentes que por medio del reconocimiento de las condiciones o la raíz, bien sean actos inseguros o condiciones, se pudo haber prevenido el accidente, entendiendo que Beer indicaba que el 96% de los accidentes laborales ocurrían por acciones de factores humanos, es decir, por actos, mientras que el otro 4% se refiere o es desencadenado por condiciones inseguras. Caballeros, damas, es importante recordarle que una de las herramientas fundamentales para la prevención de los accidentes es usted. Usted es el garante de su seguridad. Es por eso que en la formación de seguridad basada en el comportamiento hablábamos de la tricondicionalidad, el saber, el poder y el querer. Recuerde que para prevenir un accidente usted debe entrenarse, prepararse, tener los medios, pero sobre todo querer trabajar de forma segura. Dentro de este mismo orden de ideas, también debemos conocer el embudo del control de riesgo. Ya conocimos las condiciones, la teoría de Beer anclada a la raíz de los accidentes, pero tenemos que conocer esta estrategia técnica que prioriza siempre la ingeniería de los procesos sobre el comportamiento individual, ya que los accidentes están determinados en gran medida por los actos inseguros. Esta teoría del embudo de control de riesgo establece controles en la fuente, controles de ingeniería. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, eliminando el peligro radicalmente, rediseñando herramientas o utilizar materiales no tóxicos que sean mucho más efectivos. Si sabemos que el riesgo de un equipo donde el trabajador puede quedar atrapado de las manos, los controles de ingeniería o de la fuente tienden a crear medios efectivos como las barreras o las guardas para impedir que el trabajador lleve la mano o los dedos al punto de atrapamiento. Otra medida es el control en el medio colectivo. Se aísla el peligro. Se implementan cabinas acústicas, extracción de gases, guardas mecánicas. Aquí estamos utilizando la teoría de la seguridad o los equipos al colectivo. Cuando yo tengo una atmósfera donde hay una gran cantidad de vapores resultantes de los materiales almacenados, una medida de control medio es colocación de extractores en un almacén para diluir extrayendo esos vapores tóxicos y reduciendo la condición insegura.
La tercera medida tiene que ver con el control del receptor y aquí estamos hablando de los EPP. Se trata de la última barrera y tiene que ver con la selección adecuada y la dotación de equipos de protección personal como respiradores, cascos o guantes. Estas medidas son menos efectivas que las anteriores porque una vez que yo controlo o trato de eliminar radicalmente mi riesgo, no voy a tener que implementar medidas de control medio para proteger al trabajador y por ende el uso de los equipos de protección personal queda como una medida compensatoria. Puesto que sabiendo que la conducta habitual de un trabajador reactivo es colocarse el equipo de protección personal cuando ve al supervisor o al especialista de seguridad, entonces la efectividad preventiva tiene que ir un poco más allá y es que el trabajador esté seguro a pesar de que no tenga los equipos de protección personal que reducirían las consecuencias de las lesiones. Vemos allí que es un poco complejo a la hora de prevenir un accidente. No solo tiene que ver el uso de un equipo de protección personal, sino que hay otras medidas que están diseñadas para proteger al colectivo y que sean medidas aplicadas a la fuente en función de reducir o eliminar el peligro subyacente. Muy bien. Sabiendo entonces que existe una cantidad de situaciones, elementos que pueden llevar a la ocurrencia de un accidente y que según la teoría los accidentes mayormente están originados por los actos inseguros, las condiciones inseguras. Hay unos mecanismos de control frente a todos los escenarios de riesgo, la materialización del peligro. Entonces nosotros tenemos que entender que existe un ecosistema normativo a la sombra de la LOCSIMAT que va a garantizar o va a trabajar de la mano con la empresa para crear condiciones de seguridad, condiciones saludables para que los trabajadores desarrollen sus funciones lo más normal posible. ¿Y cuál es este elemento que lleva la batuta en esta tarea tan compleja? Lo es el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual es el puente paritario que vigila el cumplimiento y promueve la prevención de la seguridad, de la salud de los trabajadores directamente en el terreno de juego. ¿Y por qué decimos que es un órgano paritario colegiado? Pues primero es un órgano paritario porque va a tener una representación de los trabajadores como protagonistas de su seguridad, teniendo el derecho de exigir condiciones seguras y el deber de cumplir las normas y los procedimientos para garantizar la seguridad, la salud y la vida de los trabajadores. Pero a su vez existe una representación del empleador a través de sus representantes, el cual va a garantizar obligándose a proveer de los recursos o implementos para cumplir con los programas y notificar las contingencias ocurridas. Es decir, vamos a tener por un lado a los trabajadores o la representación de los trabajadores por medio de sus delegados de prevención, quienes van a presentar ante los representantes del patrono o del patrón todas aquellas condiciones de seguridad y salud, nada que ver con sindicatos ni nada de esas cosas, ni salariales ni nada, seguridad para mejorar las condiciones de trabajo y que las personas puedan desarrollar su actividad lo más segura posible y que esta información sea llevada entonces
al patrono. En el medio de todo esto está el INSACEL como un órgano rector, como un árbitro asesor para ambas partes en función de que se cumpla lo establecido en la LOCSIMA. Continuamos entonces con la arquitectura del Comité de Seguridad y Salud Laboral. Como decía en la lámina anterior, se trata de un órgano técnico paritario obligatorio diseñado para garantizar un equilibrio de poder en las gestiones del riesgo. El Comité de Seguridad y Salud Laboral, según el artículo 46 de la LOCSIMAP, establece que es un órgano paritario y colegiado de participación destinado a la consulta regular y periódica de las políticas, programas y actuaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo. Por una parte, estará conformado por los delegados o delegadas de prevención y por una parte por el empleador o empleadora a través de sus representantes en un número igual tanto de delegados como de representación patronal. Este comité es una condición obligatoria. Todo centro de trabajo debe tenerlo. Toda unidad, todo centro de trabajo realmente. Si bien tenemos una sucursal principal y muchas sedes, cada uno debe tener su comité. Asimismo, establece que requiere un registro formal. Debe ser registrado ante el INSACEL para que éste tenga una validez y una certificación oficial. Este proceso se lleva en cuanto a los delegados por medio de una participación democrática de la fuerza laboral y es lo que lo hace colegiado. Las personas que se postulan van a ser electos por la voluntad popular de los trabajadores y van a cumplir un rol que tiene que ver con la canalización de la vulnerabilidad operativa y la garantía de la seguridad de los trabajadores. Son el apoyo del centro de trabajo para garantizar condiciones de seguridad. Son la voz de los trabajadores, lo que a veces los analistas, los especialistas de seguridad no ven. El delegado puede hacer el llamado, la corrección, la petición de una mejora de condición, mientras que los representantes del patrono, que están directamente relacionados con la gerencia o designados por la alta gerencia de la organización, son ese interlocutor entre los trabajadores y el patrono, garantizando de una forma el canal de comunicación para obtener los recursos financieros, técnicos y humanos para generar las mejoras en función de la seguridad. Juntos hacen un equipo indestructible, garantizando un consenso operativo para la salvaguarda de la seguridad y salud de los trabajadores. Proseguimos entonces, ya conocimos ese órgano paritario denominado Comité de Seguridad y Salud Laboral. En este comité se van a discutir muchos temas, pero uno de ellos es establecer la balanza del trabajador. ¿Qué tiene que ver o a qué me refiero con la balanza del trabajador? Bueno, tiene que ver con sus derechos y deberes en el ámbito de la seguridad, en donde el trabajador tiene derecho a la información, a la protección, a la formación y a la dotación. Cuando nos referimos a la información es que todos los trabajadores tenemos derecho a conocer previamente al inicio de nuestras funciones los riesgos a los cuales nos exponemos y continuamente ser notificados, actualizados de si estos riesgos varían, aumentan o se modifican. En cuanto a la protección, nosotros debemos trabajar de manera segura, debemos tener condiciones óptimas para poder realizar nuestro trabajo y cuando el trabajo represente un peligro inminente a la vida, es decir, que no existan medidas de seguridad compensatorias que puedan
permitirme trabajar de forma segura y que si ocurre un accidente las consecuencias sean reducidas, yo tenga la opción de rehusarme a realizar dicho evento o dicho trabajo de una forma respetuosa. Ojo, no es negarse a trabajar, es el sentido común de que si voy a hacer una actividad que inminentemente me pone en peligro, puedo rehusarme y buscar la medida de control, el asesoramiento para hacerlo de una forma segura. La formación tiene que ver con las 16 horas trimestrales de capacitación, de 16 horas que se distribuyen de acuerdo a la necesidad de conocimiento, de seguridad, de protección que tienen los centros de trabajo y sus trabajadores. Y por último, la dotación a recibir equipos de protección personal que sean adecuados y estudiados para compensar, reducir o mitigar los riesgos a los cuales nos exponemos. Por su parte, no solo nos quedan los derechos, sino que también tenemos obligaciones tipificados en los deberes del artículo 54 de la LOCSIMA, que son la acción, el uso, la higiene y la alerta. En cuanto a la acción, es acatar las instrucciones y cumplir con las normas de seguridad implantadas o propuestas en el programa de seguridad y salud en el trabajo. Hacer uso correcto de los equipos de protección personal y sobre todo notificar cuando se hayan deteriorado para gestionar su reemplazo. En cuanto a la higiene, mantener el orden y la limpieza de los puestos de trabajo es una condición de garantía de la reducción de condiciones inseguras que conlleven a un accidente. Y por último, alerta es informar inmediatamente sobre las condiciones inseguras. Nosotros como trabajadores, garantes de nuestra propia seguridad, debemos ser los ojos y los oídos en el terreno de trabajo, en el puesto de trabajo, para cuando sucedan o se generen condiciones inseguras y ser activos en su corrección. Por lo tanto, no ser inobservantes o negligentes en su control. Muy bien. Una pregunta que como trabajadores nos debemos hacer con relación al Comité de Seguridad y Salud Laboral. ¿Qué papel cumplen este organismo o este órgano en la prevención de los accidentes laborales? Bueno, la respuesta la tenemos en que se convierten en el motor preventivo de la seguridad en la organización. El comité cumple un papel pasivo legal. Es una obligación como centro de trabajo tener un comité funcional para tener un cumplimiento normativo. Sin embargo, existen 4 pasos que son fundamentales en la gestión administrativa preventiva de la seguridad y que bien implementada van a reducir en gran medida la accidentabilidad de una organización por medio de una buena y correcta gestión. En el paso número 1 está la planificación. En ella tienen que ver las reuniones o sesiones ordinarias mensuales que son obligatorias para este comité, en donde se hace una revisión técnica, exhaustiva y objetiva de la ocurrencia de los incidentes y accidentes en función de evaluar su ocurrencia, no para buscar culpables, sino para ubicar la raíz del accidente y poder establecer el segundo paso, identificación. La identificación de esas condiciones inseguras o actos inseguros que conllevaron a la ocurrencia del accidente por medio de inspecciones conjuntas de campo para detectar a través de los procesos peligrosos
y evaluar su nivel de exposición física hacia los trabajadores. Poder identificar en el campo qué es lo que puede estar sucediendo que afecte a los trabajadores. Inmediatamente, esto nos conlleva al tercer paso, la cultura. Una vez identificadas las condiciones inseguras, los actos inseguros, los procesos peligrosos y la interacción que existen con la masa laboral, se debe desplegar una campaña de capacitación técnica con un involucramiento activo de los supervisores que reportan las condiciones que de una u otra manera son quienes llevan la batuta del proceso para poder desde la raíz o desde la base establecer medidas que conlleven a la reducción del accidente, a la reducción de enfermedades ocupacionales, y para ello se necesitan entonces el cuarto paso, que son los recursos, asignar tareas, funciones y en algunos casos recursos financieros que la gerencia pueda otorgar para ejecutar acciones correctivas. Yo, por medio de la planificación, estudio la ocurrencia de accidentes, me voy al sitio, al puesto de trabajo, lo analizo, determino algún acto o una condición insegura presente, establezco una formación para el trabajador, pero a su vez y al mismo tiempo necesito de una contrata o un personal externo que genere una mejora en una máquina para colocar una guarda y evitar que el accidente suceda nuevamente. Esa es la función primordial y de mayor importancia del Comité de Seguridad. Entonces, todo esto queda en evidencia en unas actas, en un documento legal que me va a permitir darle consecutividad a la actividad y que perdure en el tiempo y que no simplemente sea una actividad fantasma que quede en el tiempo. Pero, ¿de dónde nace todo esto? Bueno, de un documento conocido como Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual nace como brújula operativa exigida a través de una norma técnica denominada NT04-2023 y que estructura unos planes de trabajo muy específicos con una previa aprobación del INSACEL para establecer tres pilares fundamentales: la educación y ambiente, a través de la formación de las 16 horas, la dotación de equipos de protección personal y la inspección de los ambientes de trabajo y condiciones inseguras. El segundo pilar, que tiene que ver con la salud y la ergonomía por medio de la vigilancia epidemiológica de la salud, las evaluaciones médicas preventivas, el preempleo, prevacacional, postvacacional y los estudios o adecuaciones de puestos de trabajo. Y el tercer pilar, que tiene que ver con la respuesta y utilización del tiempo libre, los planes de emergencia, las rutas de desalojo y el programa de recreación de los trabajadores INCRE. Estos tres pilares, a un grosso modo, son la estructura macro de lo que corresponde a un programa de seguridad, y en donde a través de una carta compromiso el empleador, valga la redundancia, se compromete a cumplir con los planes allí establecidos y a facilitar los medios y recursos económicos para poder garantizarlo. Como decía en la lámina anterior, el programa de seguridad y salud en el trabajo no es un documento estático, es una ruta de trabajo que de una forma muy simplificada está estructurada en 8 pasos. Uno es la determinación y declaración de los principios y políticas de seguridad. El segundo paso es el diagrama productivo, es conocer, definir y exponer
el proceso de trabajo o el proceso de servicio según sea la naturaleza de la actividad, establecer un mapeo de los peligros, identificar los riesgos, bien sea por el trabajo en general, por las etapas de los procesos de trabajo, los riesgos desencadenados del proceso productivo de servicio, para establecer luego el cuarto punto que tiene que ver con los planes de trabajo, que son las medidas preventivas y de ingeniería. Luego establece un mecanismo de investigación y una metodología para la prevención, investigación y corrección de las condiciones que conlleven a accidentes o enfermedades ocupacionales. La carta compromiso, que es una declaración jurada de cumplimiento y de otorgamiento de recursos para que se pueda cumplir con este programa. La integración de los terceros, todas las contratistas, visitantes y personas ajenas a la organización, se les establecen unas políticas y unas normativas que deben cumplir para cuando están dentro de la organización. Y por último, una evaluación continua por medio de una auditoría del sistema para evaluar su cumplimiento y alcance. Muy bien. Entonces, en cuanto a la investigación de los accidentes y reporte de los accidentes, existe una cronometría crítica que tiene que ver con el tiempo del reporte de los accidentes. Todos los accidentes de trabajo deben ser notificados. Todos. Si nos recurrimos nuevamente a la definición, recordamos que los accidentes pueden ser inmediatos o posteriores. Y nosotros como trabajadores debemos hacer la notificación, así sea algo que nosotros consideramos como un incidente menor, debemos notificarlo a nuestro supervisor inmediato, a nuestro delegado de prevención, en función de analizar en conjunto el requerimiento de la información, saber o determinar si es un accidente o es un incidente. Cuando tenemos la figura del accidente, nuestra LOGCIMAT establece que hay unos plazos necesarios para la notificación de dichos accidentes. La notificación del accidente debe ser inmediata. Existe un mecanismo digital que permite hacer la notificación en el lapso de los 60 minutos. Nosotros como trabajadores estamos obligados, dentro de nuestros deberes, artículo 54, a notificar la ocurrencia de dichos eventos. No podemos guardar información o omitirla, porque estaríamos incurriendo en una falta. Luego, la organización tiene un plazo de 24 horas para hacer esa notificación desde la ocurrencia al INSACEL bajo un mecanismo de una planilla, y es obligatorio entonces que en los primeros 60 minutos se notifique el supervisor, y si es un accidente con ciertas lesiones, también estaremos hablando de que este trabajador debe recibir la atención inmediata, debe ser trasladado a un centro asistencial, ¿sí? Pero si es un accidente menor, igual debe tener el mismo criterio para que se produzcan los procedimientos administrativos requeridos. Aquí vemos en la imagen que a los primeros 60 minutos se debe dar una información inmediata a través del portal web para tal acción en esa fracción de los 60 minutos. Luego, en una fracción de las siguientes 12 horas, el Comité de Seguridad y Salud Laboral debe ser notificado en pleno. Si los delegados no están al tanto del accidente, bueno, deben ser notificados, se debe realizar una reunión extraordinaria y asentar que se inicia el proceso de investigación, y nuevamente en el plazo de las 24 horas se entrega la declaración formal escrita, estructurada,
ante el organismo para cumplir con el lineamiento normativo. Entonces conozcamos un poco acerca de la anatomía de dicha notificación o cuáles serían los requisitos mínimos para notificar una ocurrencia de un accidente. Lo primordial, los datos del informante o del patrono. Aquí está toda la información que tiene que ver con la organización, nombre de la razón social, RIF, dirección, correo electrónico, teléfono, número de del seguro social, número del NIL, FAO, toda esa información que queda y la maneja la organización, los datos de la víctima o del trabajador afectado por el accidente con su información personal, nombre, apellido, cédula, edad, mano dominante, género, actividad que realiza, tiempo de antigüedad en la organización. Esa información es muy importante. Otro de los datos muy importantes es la circunstancia del hecho del accidente, como el lugar, la dirección exacta, la fecha, la hora, si ocurrió dentro de la jornada, si hay testigos. Los testigos deben ser colaborativos, deben brindar información para poder luego hacer la investigación. Y otra información que se recaba es la descripción del accidente y la gravedad. Se debe hacer una reconstrucción, se debe describir. El trabajador debe, de su puño y letra, hacer una declaración sobre cómo ocurrieron los hechos, sin miedo a represalias, sin temor a que pueda perder el trabajo, porque los accidentes son inesperados. Y la información que se requiere aquí es para poder establecer más adelante una investigación del siniestro y poder tomar acciones correctivas en función a eliminar esa situación o esa condición que conlleva un accidente y evitar su reproducción. La recopilación de todos estos datos busca hechos, no responsables o responsabilidades. Solo se trata de reconstruir el accidente de una forma objetiva. ¿Y por qué debe ser una investigación objetiva sobre los hechos que conllevaron al accidente y no culpabilidad? Porque este es un análisis post-evento que se centra en diagnosticar las vulnerabilidades estructurales del sistema productivo, aislando prejuicios. Se busca tomar acciones que permitan evitar que este accidente ocurra. Recuerde la pirámide de Frank Beer. Un accidente es la oportunidad de mejora cuando los daños son mínimos. Si el accidente o el incidente fue mínimo, debe ser investigado en función de tomar controles de ingeniería que eviten que esa situación o condición escale. Porque el accidente menor de hoy puede ser un accidente fatal mañana. Entonces, debemos hacer una reconstrucción objetiva. Se toman los datos en el sitio, se toman entrevistas presenciales de aquellos testigos que observaron o visualizaron el accidente o el hecho físico. Por lo tanto, no es una cacería de brujas punitiva, no se buscan culpables. Creo que lo repito mucho, pero es porque se tiende a confundir el, el norte o el alcance de la investigación del accidente. El análisis organizacional es la evaluación sistémica de manuales, de instructivos, de el entorno de trabajo, las funciones que desarrollaba el trabajador, el turno, la cantidad de horas de exposición, el entrenamiento, la formación. Esto en función de determinar, conocer si el accidente tiene que ver con fallas operacionales,
atribuidas a la máquina, a la materia prima, o si el accidente tiene una particularidad o un origen en el trabajador por inobservancia u omisión de factores críticos en la prevención, como por ejemplo el no usar un equipo de protección personal, el no cumplir una norma. Porque ¿qué ocurre? Cuando esto sucede, yo debo reforzar la formación, yo debo reforzar los equipos de protección personal, la supervisión debe ser reforzada en función de que otra vez el accidente no suceda de nuevo. Por último, la retroalimentación del sistema. Diseñar métodos de corrección y modificación inmediatamente a los programas y protocolos operativos documentados en el programa de seguridad. Recuerden que nosotros hablábamos de unos planes de trabajo y unas medidas que están originadas o gestadas para garantizar la seguridad de los trabajadores. Cuando ocurre un accidente, según la teoría del queso suizo, que lo vimos en la formación de la seguridad basada en el comportamiento, tiene que ver porque muchos de las barreras de seguridad fueron vulneradas hasta que se dio origen al accidente. Entonces debemos tomar nuevamente la corrección de nuestras metodologías para que estas barreras sean factibles. Ya para finalizar, hacemos una síntesis de lo conversado. El ciclo continuo de la prevención no es simplemente archivar una cantidad de normas, firmar una cantidad de documentos y establecer medidas de control, poner a una persona de seguridad o a un supervisor que busque castigar o llamar la atención del trabajador. No, es un sistema operativo vivo y autorregulable donde usted como trabajador es el principal actor de el evento. Usted como trabajador va a decidir si comete o no comete un acto inseguro. Tenemos libre albedrío, pero también tenemos conciencia y tenemos sentido común. Entonces yo debo analizar las cosas 2 veces y hasta 3 veces para saber que lo que estoy realizando no me va a llevar a un accidente. Claro está, los accidentes son eventos inesperados y muchas veces tomamos medidas preventivas, pero igual suceden. Entonces allí tienen que ver con los 4 pasos en la acción preventiva que le vamos a recomendar. 1. La planificación. La identificación de los procesos peligrosos, el trazado de los rutogramas y el diseño de un programa de seguridad y salud en el trabajo es uno de los pilares fundamentales para garantizar la seguridad de nuestros trabajadores y de nosotros como trabajadores. El hacer. Tener un comité de seguridad, cumplir con las 16 horas trimestrales de formación, hacer uso correcto de los equipos de protección personal, ser activos en la seguridad nos permite ser actores accionantes, actores vivos, trabajadores proactivos en la seguridad. El tercer paso es la verificación. Ejecutar auditorías de campo, inspecciones diarias, vigilancia epidemiológica. El comité de seguridad, el personal de seguridad laboral, los supervisores, los trabajadores, todos somos auditores del sistema de seguridad, porque nuestra seguridad depende de nosotros. Nosotros no podemos ser inobservantes de que vemos un objeto tirado en el piso o la falta de orden en un área de trabajo y no vamos a involucrarnos en su corrección, porque la inobservancia genera una condición insegura y esta condición insegura más adelante está desencadenando un accidente, y el que yo de una manera deliberada propicia la ocurrencia de una condición insegura como el desorden también es un acto, por lo tanto soy responsable del mismo. Por último, el actuar.
investigar los siniestros, aplicar ingeniería correctiva, hacer las notificaciones administrativas al INSACEL en los tiempos legales, es el accionar. El corregir, el impulsar la mejora también es un actuar. Entonces, seamos proactivos en la seguridad para llegar a niveles donde nos encontremos seguros y que podamos desempeñar nuestras funciones, que es lo que nosotros queremos. Nosotros vamos a un empleo para pasar gran parte de nuestro día y poder percibir una remuneración económica, pero debemos hacerlo de una forma segura para que podamos hacerlo por un largo tiempo hasta que, bueno, llegue el momento del retiro, donde podamos disfrutar de una salud, porque nada hacemos con perder nuestra salud para luego nuestra vejez tratar de recuperarla con lo poquito que pudimos guardar para garantizar nuestra vejez. Finalmente, acá les presento un análisis de lo que es de la conformidad legal a la cultura preventiva que toda organización debe alcanzar. Inicialmente hablamos de la estructura. La LOCSIMA no es un libro castigador, no es un libro punitivo de un sistema que está en contra de las empresas y sus trabajadores. Por el contrario, es un sistema de ingeniería humana para garantizar la seguridad del recurso más importante de una organización, que son sus trabajadores. La reacción tiene que ver con los protocolos estrictos que protegen tanto la vida de un trabajador como la continuidad de una empresa. En todas las formaciones de seguridad queremos hacer entender que las organizaciones, las empresas que hoy por hoy continúan en pie de trabajo, de darle un sitio de desarrollo para sus trabajadores, es loable. Y creemos que no hay organización, no hay gerente, no hay empresario que por un lado que quiera producir 10 toneladas de un producto y por la otra parte esté generando 10 trabajadores lesionados o fallecidos. Todas las empresas cumplen con protocolos estrictos que vienen de la mano de la ley, de la LOCSIMA, del INSACEL, pero es en función a la garantía de tener trabajadores sanos que puedan seguir desempeñando sus actividades y que por esta reciban un pago que permita cubrir con sus necesidades. Finalmente, a nivel operativo, tanto el comité como el programa de seguridad son engranes transformadores en el papel de la protección real. Hagámoslos vivos, hagámoslos eficientes. Los programas de seguridad permiten establecer planes o trayectos para garantizar lo que veníamos hablando sobre la prevención de los accidentes, y el comité es ese organismo interno de cada organización para velar su cumplimiento. Recuerde que la prevención es el diseño y la seguridad es la construcción. Gracias una vez más por tu participación con esta formación. Esperamos que haya sido de tu agrado, que la información suministrada sea de provecho y que hayas pasado un rato agradable en el mundo de la seguridad y la arquitectura de la seguridad. Mi nombre es Leonardo Armada, soy licenciado en Ciencias del Fuego, Rescate y Seguridad, asesor del área de seguridad y salud en el trabajo, y estamos para servirte.